Deja de fingir que eres empresaria de éxito, se burló mi hijo en la Navidad de la familia. Carlos estaba recostado en su silla, en la cabecera de aquella mesa perfectamente decorada, con luces navideñas brillando detrás de él como si fuera algún tipo de rey moderno. Tenía esa sonrisa torcida, esa que siempre usaba cuando quería humillar a alguien y hacerlo parecer una broma inofensiva. Tu puesto de dulces no es un emprendimiento real, agregó, alzando su copa de vino hacia mí como si brindara por mi fracaso. Es lindo que te mantengas ocupada vendiendo caramelos, mamá, pero por favor, no finjas ser algo que no eres. No delante de gente que realmente sabe de negocios. Luisa, mi nuera, estalló en carcajadas. Esa risa aguda, falsa, que siempre me había parecido insoportable. Se llevó la mano a la boca en un gesto exagerado, como si intentara contener la risa pero no pudiera. Diego y Catalina, mis sobrinos, intercambiaron miradas cómplices desde el otro lado de la mesa. Luego ellos también comenzaron a reír. Primero fueron sonrisitas discretas, luego risas abiertas que llenaron el comedor de aquella mansión enorme. Mi hermana Julieta agachó la cabeza, pero vi perfectamente cómo sus hombros temblaban. También ella se estaba riendo. Todos. Toda mi familia se estaba burlando de mí en la cena de Navidad, como si mis 68 años de vida no valieran nada. Como si todo lo que había construido, todo lo que había hecho, fuera una farsa ridícula. Sentí como la humillación me subía por el pecho como fuego líquido. Mis manos temblaban ligeramente sobre mi regazo, escondidas debajo del mantel para que nadie las viera. Pero mantuve la compostura. Respiré hondo, conté mentalmente hasta 5, y finalmente alcé la vista para mirar directamente a Carlos. Asentí tranquilamente. Sin problemas, dije en voz baja, tan baja que casi se perdió entre las risas que todavía resonaban en la habitación. Carlos parpadeó, como si esperara otra reacción. Como si esperara que me pusiera a llorar, que me defendiera, que montara un escándalo. Pero no hice nada de eso. Solo asentí, coloqué mis manos cuidadosamente sobre la mesa, y mantuve mi expresión neutral. Tranquila. Serena. Las risas comenzaron a apagarse lentamente. Luisa me miró con esa expresión de superioridad que siempre llevaba, como si acabara de ganar algo. Diego y Catalina volvieron a sus platos, perdiendo interés ahora que el show había terminado. Julieta finalmente levantó la cabeza, evitando mi mirada. Solo yo sabía lo que acababa de pasar realmente en ese momento. Solo yo sabía que algo dentro de mí se había roto de forma definitiva. Pero no lo demostré. No di señales. Porque después de 68 años en este mundo, había aprendido que las batallas más importantes no se pelean con gritos ni con lágrimas. Se pelean en silencio, con estrategia, con inteligencia. Y lo que Carlos, Luisa y el resto de mi familia no sabían era que yo tenía un secreto. Un secreto que había guardado celosamente durante años. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Pero para que entiendan la magnitud de lo que pasó esa noche, necesito llevarlos un poco atrás. Necesito que vean cómo llegamos hasta ese momento. Porque esta humillación no fue un evento aislado. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el punto final de una historia larga de desprecios, de gestos pequeños, de palabras envenenadas disfrazadas de preocupación familiar. Todo comenzó años atrás, cuando Carlos abrió su primer restaurante. Yo todavía recuerdo ese día. Llegué a la inauguración con un ramo de flores que había comprado con mis propios ahorros. Flores caras, de esas que venden en las floristerías elegantes del centro. Quería que mi hijo supiera que estaba orgullosa de él, que lo apoyaba. Pero cuando llegué al local, nadie me recibió. La entrada estaba llena de gente importante, inversionistas con trajes caros, empresarios de la zona, periodistas locales. Yo me quedé parada en la puerta con mis flores, esperando que alguien me notara. Pasaron 5 minutos. 10 minutos. Finalmente, una de las meseras se acercó y me preguntó si tenía reservación. Reservación. En la inauguración del restaurante de mi propio hijo. Le expliqué quién era. Ella me miró con esa expresión de duda, como si no me creyera, y fue a buscar a Carlos. Cuando mi hijo apareció, venía con Luisa del brazo. Ambos vestidos como si fueran a una gala de Hollywood. Carlos me miró de arriba abajo, vio mis flores, y forzó una sonrisa. Mamá, no sabía que vendrías tan temprano. Esto es solo para socios e inversionistas importantes.
La familia viene más tarde, para la cena informal. Inversionistas importantes. Esas palabras se me clavaron como agujas. Pero sonreí, asentí, y le entregué las flores. Él las tomó sin mirarlas realmente y se las pasó a Luisa, quien las sostuvo con 2 dedos como si fueran algo sucio. Gracias, Teresa, dijo Luisa, usando mi nombre de pila en lugar de llamarme suegra o mamá. ¡Qué lindo detalle! Las pondré en algún lado. No las puso en ningún lado. Las vi más tarde esa noche, abandonadas sobre una mesa del fondo, marchitándose junto a vasos vacíos y servilletas usadas. Esa fue la primera vez. La primera de muchas. Después vinieron las reuniones familiares, donde mi opinión no contaba. Las celebraciones, donde yo era la última en enterarme. Las conversaciones sobre negocios, donde me hablaban como si fuera una niña que no entendía. Esa noche de Navidad, después de que las risas finalmente se apagaran y la cena continuara como si nada hubiera pasado, me quedé sentada en mi silla observando. Observando cómo todos seguían alabando a Carlos. Como Luisa sonreía con esa superioridad que le salía tan natural. Como mis sobrinos lo miraban con admiración. Como mi propia hermana asentía con cada palabra que salía de su boca. Carlos estaba contando, otra vez, la historia de cómo había construido su imperio de restaurantes. Era su relato favorito. El que repetía en cada reunión familiar, en cada cena, en cada oportunidad que tenía para recordarle a todos lo exitoso que era. Comencé desde cero, decía, gesticulando con las manos como un político dando un discurso. Sin ayuda de nadie. Solo con mi visión, mi trabajo duro y mi inteligencia para los negocios. Toqué puertas, convencí inversionistas, armé un plan de negocio sólido. Hoy tengo 5 restaurantes, todos rentables, todos con excelentes reseñas. Y el próximo año voy a abrir 3 más. Desde cero. Esas palabras me atravesaban cada vez que las escuchaba. Porque yo sabía la verdad. Yo sabía exactamente cuánto había costado ese desde cero. Pero me quedaba callada, como siempre. Julieta aplaudió suavemente, con esa admiración genuina en los ojos. Eres un ejemplo, Carlos. Un verdadero self-made man. No como otros que solo hablan y hablan pero nunca hacen nada real. La indirecta iba dirigida a mí. Lo supe por la forma en que sus ojos se deslizaron hacia mi dirección por una fracción de segundo. Julieta siempre había sido así. Nunca te atacaba de frente. Siempre lanzaba sus venenos disfrazados de comentarios generales, de observaciones inocentes. Diego se inclinó hacia adelante, con esa expresión de admiración que los jóvenes ponen cuando están frente a alguien que consideran su modelo a seguir. Tío Carlos, yo quiero hacer lo mismo que tú. Estoy cansado de trabajar para otros. Quiero ser mi propio jefe, tener mi propio negocio. ¿Crees que podrías asesorarme? Necesito aprender de alguien que realmente sabe cómo se hacen las cosas en el mundo real de los negocios. El mundo real de los negocios. Como si el resto de nosotros viviéramos en una fantasía infantil. Como si mi puesto de dulces fuera un juego de niños y no un trabajo que llevaba adelante desde hacía más de 20 años. Carlos sonrió ampliamente, palmeando el hombro de Diego con esa camaradería masculina que tanto le gustaba exhibir. Claro, sobrino. Cuando quieras hablamos. Te puedo enseñar cómo estructurar un plan de inversión, cómo negociar con proveedores, cómo manejar empleados. Todo lo que necesitas saber para triunfar. No cualquiera puede hacer lo que yo hice, pero con la mentoría correcta, tal vez tú también llegues lejos. Catalina soltó una risita, mirando a su hermano con burla. Diego quiere ser empresario, pero ni siquiera sabe sumar correctamente, dijo, ganándose una mirada molesta de su hermano. Luego volteó hacia Carlos con admiración. Yo prefiero casarme con un empresario exitoso, como hizo Luisa. Mucho más fácil. Todos rieron. Luisa se tocó el collar de perlas que llevaba puesto, un collar que reconocí porque lo había visto en la vitrina de una joyería del centro con un precio de $15,000. $15,000 en un collar. Mientras yo usaba el mismo abrigo de hace 5 años porque no me parecía sensato gastar en uno nuevo cuando el que tenía todavía servía. Hay que saber elegir bien, dijo Luisa con esa voz suave y venenosa que dominaba a la perfección. No todas tenemos ese buen ojo para identificar a un ganador cuando lo vemos. Algunas personas se conforman con muy poco en la vida.
El silencio que siguió fue incómodo. Todos sabían que estaba hablando de mí, de mi puesto de dulces, de mi vida simple, de mi falta de ambición, según ellos. Pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera Julieta, mi propia hermana. Tomé un sorbo de agua, sintiendo como el líquido bajaba por mi garganta seca. Conté mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Respiré. Mantuve la calma. Porque explotar ahí, en ese momento, no tenía sentido. Solo les daría más munición. Solo confirmaría lo que ya pensaban de mí, que era una anciana amargada, resentida del éxito de su hijo. La cena continuó. Los platos iban y venían, servidos por las empleadas domésticas que Carlos y Luisa habían contratado. Pavo asado con salsa de arándanos, puré de papas trufado, vegetales glaseados, vino importado que costaba $200 la botella. Todo era excesivo, ostentoso, diseñado para impresionar. Carlos no paraba de hablar. De sus restaurantes, de sus ganancias, de sus planes de expansión. Cada tanto mencionaba cifras. El último trimestre facturamos $400,000. La inversión inicial fue de $500,000, pero ya la recuperamos con creces. Estoy negociando la compra de un local en la zona financiera, cuesta $1,200,000, pero vale cada centavo. Números. Siempre números. Como si el valor de una persona se midiera únicamente en su cuenta bancaria. Como si el dinero fuera lo único que importaba en este mundo. Julieta lo miraba embelesada, colgada de cada palabra. Mi hermana siempre había sido así. Siempre admirando el éxito ajeno, siempre comparándose, siempre queriendo estar cerca de los ganadores. Cuando éramos jóvenes, ella se había casado con un hombre rico, un empresario textil. El matrimonio duró 3 años. Él la dejó por una mujer más joven y ella se quedó sin nada, porque había firmado un acuerdo prenupcial que no leyó bien. Desde entonces, vivía de una pensión modesta y de la amargura de lo que pudo haber sido. Carlos, deberías escribir un libro, dijo Julieta de repente, con ese entusiasmo exagerado que usaba cuando quería caer bien. Sobre cómo construir un negocio exitoso. La gente necesita estos consejos. Hay tantos fracasados por ahí que se dicen emprendedores, pero que en realidad no tienen ni idea de lo que hacen. Fracasados. Emprendedores falsos. Las palabras flotaban en el aire como moscas sobre carne podrida. Todos en esa mesa sabían exactamente a quién se refería Julieta. Todos menos ella misma querían admitirlo en voz alta. Carlos rió, claramente halagado por la sugerencia. No sé si tengo tiempo para escribir un libro, tía. Estoy demasiado ocupado haciendo dinero real. Pero tal vez en unos años, cuando ya tenga 20 o 30 restaurantes, lo considere. 20 o 30 restaurantes. Su ambición no tenía límites. Y su arrogancia tampoco. Luisa se levantó de la mesa, anunciando que era hora del postre. Había mandado a hacer un pastel especial de una pastelería francesa exclusiva. Costó $300, pero es una obra de arte, comentó mientras las empleadas lo traían. El pastel era realmente hermoso. 3 pisos de chocolate belga decorado con flores de azúcar y láminas de oro comestible. Oro comestible. En un pastel. Cuando me sirvieron mi porción, la miré en silencio. Era más grande que cualquier cosa que yo vendiera en mi puesto de dulces. Más elaborada. Más cara. Más impresionante. Tomé un bocado. Sabía bien. Pero no sabía $300 mejor que un pastel normal. Solo sabía a exceso. A desperdicio. A demostración de poder. Mientras comíamos, Catalina empezó a hablar de sus planes para el año nuevo. Quería viajar a Europa, visitar París, Roma, Barcelona. Me lo merezco, decía. He trabajado muy duro este año. Trabajado muy duro en su puesto de asistente administrativa que le habían conseguido sus padres y donde ganaba un salario modesto. Pero el viaje lo pagarían ellos, por supuesto. Porque Catalina se lo merecía. Diego habló de su idea de negocio. Quería abrir una cervecería artesanal. Está de moda, explicaba. Todos los jóvenes quieren cerveza artesanal. Es un mercado en crecimiento. No tenía plan de negocios. No tenía experiencia. No tenía ahorros. Pero tenía confianza.
y esperaba que Carlos lo ayudara con los contactos y, probablemente, con el dinero inicial. Todos tenían sueños. Todos tenían planes. Todos creían que el éxito les llegaría fácilmente, como si fuera un derecho de nacimiento. Y todos miraban a Carlos como el ejemplo. La conversación continuó fluyendo alrededor de la mesa mientras yo permanecía en silencio, observando cada gesto, cada mirada, cada palabra cuidadosamente seleccionada para recordarme mi lugar en esta familia. Mi lugar en el fondo. Mi lugar como la pariente pobre, la que no entendía de negocios reales, la que vendía dulces en una esquina mientras los demás construían imperios. Después del postre, Carlos sugirió que pasáramos a la sala de estar para tomar café y licores. Todos se levantaron con entusiasmo, como si fuera una invitación a entrar en un club exclusivo. Yo me levanté más despacio, sintiendo el peso de mis 68 años en las rodillas, en la espalda, en cada músculo cansado de mantener la compostura durante horas. La sala de estar era aún más impresionante que el comedor. Paredes decoradas con arte contemporáneo que probablemente costaban más que una casa pequeña. Sofás de cuero italiano que se hundían como nubes cuando te sentabas. Una chimenea de mármol con fuego real crepitando, aunque la casa tenía calefacción central perfectamente funcional. Todo era para mostrar. Todo era para impresionar. Todo gritaba: «Miren cuánto dinero tengo». Me senté en un sillón individual del rincón, lejos del grupo principal que se acomodó en los sofás grandes frente a la chimenea. Nadie notó mi ausencia del círculo. O si la notaron, no les importó. Las empleadas trajeron el café en una vajilla de porcelana china que reconocí de las tiendas de lujo del centro. Cada taza probablemente costaba más que lo que yo ganaba en una semana. Carlos sirvió licores de una colección que tenía en un mueble especial con puertas de cristal. Coñac francés, whisky escocés de 30 años, licores artesanales de Italia. Iba nombrando cada botella con el mismo orgullo con el que un coleccionista de arte habla de sus pinturas. Los precios flotaban en el aire. Este coñac cuesta $500 la botella. Este whisky es de una edición limitada, vale 800. Números, siempre números. Julieta aceptó una copa de vino dulce y se acomodó en el sofá junto a Luisa, como si fueran viejas amigas. Mi hermana siempre había tenido esa habilidad de adaptarse, de pegarse a quien tuviera poder en el momento. Cuando éramos niñas, se pegaba a las chicas populares en la escuela. De adulta, se pegaba a quien tuviera dinero o influencia. Luisa, esta casa es un sueño, dijo Julieta, mirando alrededor con admiración genuina. Cada vez que vengo me sorprendo más. Tienen tan buen gusto. Y pensar que hace solo 5 años esto era apenas un terreno vacío. Luisa sonrió con esa modestia falsa que había perfeccionado. Bueno, Carlos y yo trabajamos muy de cerca con el arquitecto. Queríamos algo elegante pero acogedor. Una casa que reflejara nuestro estilo de vida, nuestros valores. No nos interesaba la ostentación vacía. Nos interesaba la calidad real. Calidad real. Lo dijo mientras estaba sentada en un sofá de $30,000, bebiendo vino de $100 la botella, en una casa que había costado $2 millones construir. Pero no era ostentación. Era calidad real. Por supuesto. Diego se sirvió un whisky, tratando de lucir sofisticado, aunque era evidente que no le gustaba el sabor por la forma en que arrugó la nariz al tomar el primer sorbo. Pero lo bebió de todas formas, porque eso era lo que hacían los hombres de negocios exitosos. Bebían whisky caro y hablaban de inversiones. Tío Carlos, estaba pensando, comenzó Diego, girando el vaso en su mano como había visto hacer en las películas. Para mi cervecería artesanal, necesitaría un capital inicial de unos $100,000. Tal vez podrías asociarte conmigo. Sería una inversión segura. El mercado de cerveza artesanal está explotando. Carlos lo miró con esa expresión de mentor sabio que tanto le gustaba usar. Diego, $100,000 no es poco dinero. Y el mercado de cerveza artesanal está saturado. Hay cientos de nuevas cervecerías cada año, y el 90% fracasa en los primeros 2 años. Necesitarías algo que te diferencie. Una propuesta de valor única. Y experiencia en el rubro. ¿Tienes experiencia en producción de cerveza? Diego se encogió ligeramente, su confianza desinflándose como un globo con un agujero. Bueno, no experiencia profesional. Pero he hecho cerveza casera algunas veces.
Y he investigado mucho en Internet. Hay tutoriales, cursos online. Carlos rió, pero no era una risa amable. Era una risa condescendiente, la risa de alguien que mira desde arriba a alguien que considera ingenuo. Sobrino, hacer cerveza en tu cocina no es lo mismo que dirigir una cervecería. Hay regulaciones, permisos sanitarios, cadenas de suministro, distribución, marketing. Es complejo. No es para cualquiera. Diego asintió, avergonzado, y tomó otro sorbo de su whisky para ocultar su incomodidad. Catalina le lanzó una mirada de "te lo dije" desde su lugar en el otro sofá. Luisa cambió de tema con la suavidad de alguien acostumbrada a controlar conversaciones. Julieta, ¿y tú qué planes tienes para el año nuevo? ¿Algún viaje interesante? Mi hermana se acomodó en su asiento, claramente complacida de que le preguntaran. Bueno, nada tan glamoroso como los viajes de ustedes. Tal vez una semana en la playa si mis finanzas lo permiten. Ya sabes cómo es. Con la pensión que recibo apenas alcanza para vivir cómodamente. No todos tenemos la fortuna de casarnos con un empresario exitoso. La indirecta estaba ahí otra vez. Esa constante comparación. Esa necesidad de recordar quién estaba arriba y quién estaba abajo en la jerarquía familiar. Y yo estaba en el fondo. Muy en el fondo. Carlos se levantó para servirse más coñac, y al pasar junto a una repisa, tomó una fotografía enmarcada. Era de la inauguración de su tercer restaurante. Él estaba en el centro, con un traje impecable, cortando una cinta roja mientras los invitados aplaudían alrededor. Este fue uno de los mejores días de mi vida, dijo, mostrando la foto a todos. El día que abrí, Sabor Mediterráneo. Fue un riesgo enorme. Invertí $200,000 de mi propio dinero en ese local. Pero confié en mi visión. Y miren ahora, es uno de los restaurantes más rentables de la ciudad. Genera $50,000 de ganancia mensual. $50,000 al mes. La cifra flotó en el aire como un pájaro dorado. Todos lo miraron con admiración renovada. $50,000 era más de lo que muchas personas ganaban en un año entero. Y él lo generaba cada mes. Solo con uno de sus 5 restaurantes. Julieta suspiró audiblemente. Eres increíble, Carlos. Realmente increíble. Ojalá todos tuviéramos tu talento para los negocios. Tu visión. Tu coraje para arriesgarte así. $200,000 de su propio dinero, había dicho. Su propio dinero. Me mordí el interior de la mejilla para no hablar. Para no gritar la verdad que todos desconocían. Porque esos $200,000 no habían salido de su bolsillo. Habían salido del mío. Pero nadie lo sabía. Nadie tenía por qué saberlo. Esa había sido mi decisión 5 años atrás, cuando Carlos vino a pedirme ayuda con lágrimas en los ojos, diciendo que había encontrado la oportunidad de su vida, pero que los bancos no le prestaban porque no tenía suficiente historial crediticio. Yo había vendido propiedades. Había liquidado inversiones. Había juntado ese dinero y se lo había dado. Sin papeles. Sin contratos. Solo con la confianza de una madre en su hijo. Y él había prometido devolverlo. En 2 años, mamá. Te juro que en 2 años te devuelvo todo con intereses. No te voy a fallar. Habían pasado 5 años. El dinero nunca llegó. Y ahora él presumía de haberlo arriesgado como si fuera suyo. Luisa se levantó para revisar algo en su teléfono y luego anunció que había llegado el momento de intercambiar regalos. Todos se animaron inmediatamente. Los regalos estaban apilados bajo un árbol de Navidad de 3 metros de altura, perfectamente decorado con adornos importados y luces LED que cambiaban de color. Carlos le entregó a Luisa una caja pequeña envuelta en papel dorado. Ella la abrió con esa emoción calculada de quien ya sabe lo que hay dentro. Era un reloj. Un Rolex. Lo supe por la caja característica. Luisa gritó de alegría y se lo puso inmediatamente en la muñeca. Es hermoso. Exactamente el que quería. Se lanzó a besar a Carlos mientras todos aplaudían. Un Rolex. $30,000 mínimo. Tal vez 40. Para un regalo de Navidad. Mientras yo había traído una bufanda tejida a mano que había hecho yo misma durante las noches tranquilas en mi casa. Una bufanda que me había tomado semanas completar, poniendo todo mi cariño en cada puntada.
Una bufanda que probablemente terminaría olvidada en el fondo de un closet. Los regalos continuaron. Diego recibió un PlayStation nuevo. Catalina recibió un bolso de marca italiano. Julieta recibió un set de productos de belleza caros. Todo era excesivo, caro, diseñado para impresionar. Cuando llegó mi turno de recibir, Carlos me entregó una caja mediana. La abrí con cuidado. Dentro había una bata de casa. Una bata simple, del tipo que venden en tiendas departamentales en ofertas. Nada especial. Nada personal. El tipo de regalo que compras cuando no sabes qué darle a alguien y no te importa lo suficiente como para pensar en algo significativo. Para que estés cómoda en casa, mamá, dijo Carlos con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sé que pasas mucho tiempo en casa ahora que ya no trabajas tanto. Ya no trabajas tanto. Como si mi puesto de dulces fuera un pasatiempo ocasional y no un negocio que atendía 6 días a la semana, 8 horas al día. Gracias, dije, doblando la bata de vuelta en su caja. Luisa abrió mi regalo para ella, la bufanda tejida. La sostuvo por un momento, la miró sin mucha expresión, y luego la dejó a un lado. ¿Qué? Artesanal. Gracias, Teresa. Artesanal. La palabra sonó como un insulto en su boca. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado y denso. Después del intercambio de regalos, la conversación derivó hacia temas más casuales, pero el patrón seguía siendo el mismo. Carlos en el centro, siempre brillando, siempre siendo el protagonista. Yo en la periferia, casi invisible, casi irrelevante. Me quedé sentada en mi sillón del rincón, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado hacía rato. Nadie notó que no la había vuelto a llenar. Nadie preguntó si necesitaba algo. Solo estaba ahí, ocupando espacio, cumpliendo con mi rol de madre presente pero no participante. Catalina había sacado su teléfono y estaba mostrándole a Luisa fotos de su último viaje a Cancún. Playas perfectas, hoteles de 5 estrellas, cócteles elaborados junto a piscinas infinitas. Papá me pagó todo, decía con ese tono despreocupado de quien nunca ha tenido que trabajar realmente por nada. Me lo merecía después del estrés del trabajo. Julieta se inclinó para ver las fotos también, suspirando con envidia. «¡Qué suerte tienes, Catalina! A tu edad yo ya estaba luchando por sobrevivir. Pero ustedes, los jóvenes de ahora, tienen todas las oportunidades. Especialmente si tienen familia que los apoya». Familia que los apoya. La frase resonó en mis oídos. Porque yo también había apoyado. Había apoyado durante décadas. Había pagado la universidad de Carlos cuando su padre nos abandonó y me quedé sola criándolo. Había trabajado turnos dobles, triples, en cualquier cosa que me diera dinero. Limpiando casas, cuidando niños, vendiendo productos por catálogo. Todo para que mi hijo tuviera oportunidades. Para que pudiera estudiar administración de empresas en una universidad privada. Para que no le faltara nada. Pero eso había sido hace tanto tiempo que ya nadie lo recordaba. O tal vez lo recordaban, pero no les parecía relevante. El pasado no contaba. Solo contaba el presente. Y en el presente, Carlos era el exitoso y yo era la que necesitaba apoyo. La que dependía de la caridad familiar. La que debía estar agradecida de ser invitada a estas cenas. Diego había vuelto al tema de su cervecería artesanal, ahora hablando con Catalina sobre posibles nombres para el negocio. Algo moderno, decía. Algo que suene internacional. Tal vez en inglés, ¿sabes? Suena más profesional. Carlos los escuchaba con esa sonrisa indulgente de tío sabio que tolera las fantasías de los jóvenes ingenuos. Se recostó en el sofá, con su copa de coñac balanceándose en su mano, y finalmente intervino. Diego, si realmente quieres ser empresario, necesitas entender algo fundamental. No se trata solo de tener una idea bonita o un nombre que suene bien. Se trata de números, de proyecciones financieras, de análisis de mercado, de saber exactamente cuánto vas a invertir, cuánto vas a ganar y cuánto tiempo te tomará recuperar tu inversión. ¿Has hecho alguno de esos cálculos? Diego se encogió visiblemente, su entusiasmo desinflándose otra vez. Bueno, tengo algunas ideas generales. Pensaba que podríamos sentarnos y tú me ayudarías con esa parte. Tienes experiencia. Sabes cómo funciona todo esto.
Carlos negó con la cabeza, como un maestro decepcionado con un estudiante que no ha hecho su tarea. Sobrino, yo no llegué donde estoy esperando que otros hicieran el trabajo por mí. Investigué. Estudié. Pasé noches enteras analizando números, leyendo sobre la industria, aprendiendo de mis competidores. Si quieres mi consejo, primero haz tu tarea. Trae un plan de negocios real, con números reales, y entonces hablamos. Pero no esperes que yo haga tu trabajo. El silencio que siguió fue incómodo. Diego asintió, avergonzado, y Catalina cambió rápidamente de tema preguntándole a Luisa sobre su reloj nuevo. La conversación fluyó de vuelta a territorio seguro, lejos de los sueños fracasados y las lecciones duras. Julieta aprovechó el momento para levantarse y caminar hacia donde estaban exhibidas algunas fotografías familiares en repisas elegantes. Tomó una donde aparecía Carlos de niño, con su uniforme escolar, sonriendo con esa inocencia que los niños tienen antes de que el mundo los cambie. «Eras tan lindo de pequeño», dijo mi hermana con nostalgia. «Y mira ahora, todo un empresario exitoso. Teresa, debes estar tan orgullosa de tu hijo. A pesar de todo lo que tuvieron que pasar cuando era niño, mira cómo salió adelante. A pesar de todo. Como si las dificultades hubieran sido obstáculos que Carlos superó solo, sin ayuda, sin sacrificios de nadie más. Como si mi trabajo, mis desvelos, mis sacrificios no hubieran sido la base sobre la cual él construyó todo. Muy orgullosa, mentí, porque era más fácil que explicar la verdad». Carlos se levantó y caminó hacia donde estaba Julieta, tomando la fotografía de sus manos. «Esos fueron años difíciles», admitió, con un tono de reflexión que sonaba ensayado. «Después de que papá nos dejó, mamá tuvo que trabajar mucho. Vivíamos en un departamento pequeño, no teníamos mucho. Pero yo me prometí a mí mismo que algún día cambiaría eso, que trabajaría duro y construiría algo grande. Y lo logré, sin tomar atajos, sin esperar que las cosas me cayeran del cielo. Solo con esfuerzo y dedicación. Sin tomar atajos. Las palabras me quemaron como ácido. Porque el atajo más grande que había tomado había sido pedirme $200,000 y nunca devolverlos. Pero él no lo veía así. Para él, ese dinero había sido su merecido. Su derecho como hijo. Una inversión que yo debía hacer sin esperar retorno. Luisa se acercó a Carlos y le rodeó la cintura con el brazo, apoyando su cabeza en su hombro en un gesto de pareja perfecta. «Por eso te amo», dijo con voz melosa. «Por tu integridad. Por tu ética de trabajo. Por ser un hombre que no le debe nada a nadie, que construyó todo con sus propias manos. No le debe nada a nadie». La frase flotó en el aire como una bofetada. Todos asintieron, todos murmuraron su acuerdo. Todos menos yo, que apreté los labios y miré hacia otro lado, hacia la ventana donde las luces navideñas del jardín parpadeaban en la oscuridad. La conversación continuó sin mí. Hablaron de política, de economía, de los últimos escándalos de celebridades. Yo dejé de prestar atención. Mi mente estaba en otro lugar. En un lugar oscuro donde había estado gestándose algo durante años. Algo que esta noche, con esa última humillación sobre mi puesto de dulces, finalmente había cristalizado en una decisión. Porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno de ellos sospechaba, era que yo no era quien ellos creían que era. No era la viejecita pobre con su puesto de dulces. No era la madre fracasada que debía estar agradecida por las migajas de atención que le daban. No era la pariente que dependía de la generosidad familiar para sobrevivir. Yo era Teresa Rivas. Y tenía secretos que cambiarían todo. Mi puesto de dulces era real. Existía. Lo atendía 3 días a la semana en una esquina concurrida del centro. Vendía caramelos artesanales que yo misma hacía, chocolates importados, galletas de diseño. Era un negocio pequeño pero estable. Generaba suficiente para mis gastos básicos. Pero no era mi única fuente de ingresos. Ni siquiera era mi fuente principal. Lo que nadie sabía era que yo había heredado de mi padre. Una herencia sustancial que llegó hace 15 años, después de que él muriera y se resolvieran todos los asuntos legales de su patrimonio. Mi padre había sido un hombre discreto, un inversor silencioso en varias empresas. Nunca ostentó su riqueza. Nunca presumió. Vivió en una casa modesta, manejó autos sencillos, se vistió con ropa simple. Pero cuando murió, resultó que tenía millones.
Varios millones. Yo heredé una parte considerable. Y seguí su ejemplo. No cambié mi estilo de vida. No compré mansiones ni autos de lujo. No empecé a vestirme con ropa de diseñador ni a viajar por el mundo. Invertí ese dinero. Lo puse a trabajar. Creé un fondo de inversión bajo un nombre corporativo que nadie en mi familia conocía. Y desde entonces, ese fondo había crecido. Y crecido. Y crecido. Hoy, ese fondo manejaba $120 millones. 120 millones que yo controlaba completamente, que yo dirigía a través de asesores financieros de confianza, que yo usaba para invertir en diferentes negocios y proyectos. Y uno de esos proyectos, uno de esos negocios donde había invertido una cantidad considerable, era la cadena de restaurantes de mi hijo Carlos. Él no lo sabía. Creía que sus inversionistas eran un grupo de empresarios extranjeros interesados en el mercado local. Creía que había convencido a estos inversionistas misteriosos con su brillante plan de negocios y su carisma empresarial. No sabía que esos inversionistas eran una empresa pantalla. No sabía que detrás de esa empresa estaba un fondo. Y no sabía que detrás de ese fondo estaba yo. Yo era su inversionista principal. Yo era la que había puesto $120 millones en su negocio a lo largo de 5 años. Yo era la accionista mayoritaria oculta. Yo controlaba el 51% de su empresa. Él solo tenía el 30%. El resto estaba distribuido entre otros inversionistas menores. Pero Carlos creía que él era el dueño absoluto. Creía que él mandaba. Creía que todo lo que había construido era suyo. Y yo lo había dejado creer eso. Porque quería que mi hijo triunfara. Porque quería que se sintiera capaz, poderoso, exitoso. Porque pensé que eventualmente, cuando fuera el momento correcto, le revelaría la verdad y eso nos acercaría. Él entendería que su madre siempre había estado ahí, apoyándolo en secreto, creyendo en él incluso cuando nadie más lo hacía. Pero esa noche, sentada en ese sillón del rincón, invisible e ignorada, mientras él presumía de su éxito construido sin ayuda de nadie, mientras toda la familia me trataba como basura, algo dentro de mí cambió. Ya no quería revelar la verdad para acercarnos. Quería revelar la verdad para enseñarle una lección. Para mostrarle quién tenía realmente el poder. Para recordarle que la humildad no es opcional, es necesaria. Y que el respeto se gana, pero también se puede perder. La noche terminó como todas las reuniones familiares terminaban últimamente. Con Carlos y Luisa despidiéndose desde la puerta de su mansión, sonriendo con esa cortesía fría que se les da a los invitados que cumplieron su función. Julieta se fue primero, efusiva en sus agradecimientos, alabando la cena, la casa, la hospitalidad. Diego y Catalina la siguieron, prometiendo visitar pronto, hablando de próximas reuniones. Yo fui la última. Nadie ofreció llevarme a casa aunque vivía al otro lado de la ciudad. Nadie preguntó si tenía cómo regresar. Simplemente asumieron que me las arreglaría, como siempre. Llamé un taxi desde mi teléfono celular viejo, ese que Carlos se había burlado más de una vez por no ser un smartphone de última generación. Gracias por venir, mamá, dijo Carlos en la puerta, sin besarme, sin abrazarme. Solo un golpecito en el hombro, como se le da a un conocido lejano. Fue bueno tenerte aquí. Fue bueno tenerte aquí. Como si mi presencia hubiera sido un favor que ellos me hicieron al invitarme. Como si yo debiera estar agradecida por haber sido incluida en la cena familiar de Navidad. Feliz Navidad, respondí, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. El viaje en taxi fue largo y silencioso. El conductor no intentó hacer conversación y yo se lo agradecí internamente. Necesitaba ese silencio. Necesitaba ese espacio para que mis pensamientos se ordenaran, para que la decisión que había tomado durante la cena se solidificara completamente en mi mente. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Era una casa pequeña, de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo de clase media. Nada lujoso, nada impresionante. Pero era mía. Pagada completamente. Sin deudas. Y dentro de sus paredes modestas guardaba los secretos que nadie en mi familia conocía. Entré, cerré la puerta con llave, y me quedé parada en el recibidor durante un largo momento. La casa estaba oscura y silenciosa. No había luces navideñas. No había decoraciones elaboradas. Solo la quietud de un espacio que me pertenecía completamente.
Me quité el abrigo, los zapatos, y caminé hacia mi habitación. Pero no me fui a dormir. No podía dormir. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Tenía 68 años, pero en ese momento me sentía más despierta, más alerta, más viva que en décadas. Me senté frente a mi escritorio y encendí mi computadora. Era una computadora moderna, rápida, con 2 pantallas grandes. Nada que ver con la imagen de anciana tecnológicamente incompetente que mi familia tenía de mí. Abrí mi correo electrónico. Tenía cientos de mensajes sin leer, la mayoría relacionados con mis inversiones, con el fondo, con los negocios que manejaba en silencio. Busqué el contacto de Richard Morrison, mi asesor financiero principal. Richard era un hombre de 50 años, brillante, discreto, leal. Llevaba manejando mi fondo durante 10 años y nunca, ni una sola vez, había revelado mi identidad a nadie. Para el mundo de los negocios, yo era simplemente la beneficiaria, una inversionista anónima que prefería operar tras corporaciones pantalla. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Demasiado tarde para llamar, pero no demasiado tarde para escribir. Abrí un nuevo correo electrónico y comencé a escribir. Mis dedos se movían sobre el teclado con una certeza que no había sentido en años. Richard, necesito que mañana a primera hora inicies el proceso de retiro completo de nuestra inversión en Grupo Gastronómico Deluxe. Quiero que se liquiden todos los activos. Quiero que se retiren los $120 millones que hemos invertido en esa empresa. Completo. Sin dejar un solo dólar. Me detuve, releí lo que había escrito. $120 millones. Era una cantidad enorme. Una cantidad que sostenía toda la estructura de los restaurantes de Carlos. Sin ese dinero, su imperio se derrumbaría como un castillo de naipes. Los edificios estaban hipotecados con esos fondos. Los equipos, comprados con esos fondos. Las nóminas, pagadas con las ganancias que esos fondos habían permitido generar. Mis dedos temblaron ligeramente sobre el teclado. Esta era una decisión definitiva. Una decisión que no tenía vuelta atrás. Una decisión que cambiaría todo. No solo para Carlos. Para toda la familia. Para la imagen que todos tenían de quién era Teresa Rivas. ¿Era esto venganza? Tal vez. ¿Era esto justicia? Definitivamente. ¿Era esto necesario? Absolutamente. Continué escribiendo. Sé que esto generará crisis inmediata en la empresa. Esa es precisamente la intención. Quiero que se convoque una asamblea extraordinaria de accionistas para este lunes. Quiero estar presente. Y quiero que esta vez se revele mi identidad como la accionista mayoritaria. Ya no hay razón para mantener el anonimato. Firmé el correo, lo revisé una última vez, y antes de que pudiera arrepentirme, presioné enviar. El mensaje desapareció de mi pantalla. Ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Me recosté en la silla, sintiendo como la tensión abandonaba mis hombros. Una parte de mí esperaba sentir culpa, remordimiento, duda. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí una claridad cristalina. Una sensación de que finalmente, después de años de tragarme el orgullo, de aceptar humillaciones, de ser invisible, estaba tomando control de mi propia narrativa. El resto de la noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo de mi habitación, pensando en todo lo que vendría. Richard respondería mañana temprano. El proceso legal tomaría algunas horas, tal vez un día completo. Para el lunes, todo estaría en movimiento. Carlos recibiría la notificación. Se convocaría la asamblea. Y entonces, frente a todos los accionistas, frente a los abogados, frente a quien fuera necesario, se revelaría la verdad. Su madre, la vendedora de dulces, la mujer a la que había humillado públicamente, era la dueña real de su imperio. El amanecer llegó lento. Vi cómo la luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi habitación, pintando las paredes de tonos naranjas y dorados. Me levanté, me duché, me vestí con ropa cómoda. No era un día para pretensiones. Era un día para ser exactamente quien era. Desayuné despacio, saboreando cada bocado de pan tostado, cada sorbo de café. Toda mi vida había sido un ejercicio de paciencia. De esperar el momento correcto. De medir mis palabras, mis acciones, mis reacciones. Pero hoy,
Todo eso terminaría. Hoy comenzaría algo nuevo. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Richard. Teresa, recibí tu correo. Necesito confirmar que realmente quieres hacer esto. 120 millones es toda nuestra posición en esa empresa. El retiro causará un colapso financiero inmediato. Ellos no tienen liquidez para cubrir esa salida. Tendrán que vender activos, despedir personal, posiblemente cerrar restaurantes. Su voz sonaba preocupada, profesional, pero había una pregunta implícita ahí. ¿Estás segura? ¿Realmente quieres destruir el negocio de tu hijo? Richard, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. He sido clara en mi correo. Quiero el retiro completo. Quiero la asamblea. Y quiero que se revele mi identidad. Esta decisión no es emocional. Es estratégica. Es necesaria. Y es final. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego Richard suspiró. Entendido. Comenzaré el proceso inmediatamente. La notificación legal llegará a Grupo Gastronómico Deluxe antes del mediodía. La asamblea se convocará para mañana lunes a las 10 de la mañana. ¿Estarás presente? Estaré presente, confirmé. Teresa, dijo Richard, ahora con un tono más personal. En todos los años que llevo trabajando contigo, nunca te había visto tomar una decisión así. ¿Puedo preguntar qué pasó? Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana de mi cocina hacia el pequeño jardín trasero donde cultivaba algunas plantas. Lo que pasó, Richard, es que finalmente entendí que el respeto no se mendiga. Se exige. Y si no te lo dan voluntariamente, tienes que recordarles por qué deberían dártelo. Entiendo, respondió él. Entonces procedemos. Procedemos, confirmé, y colgué. El resto del sábado fue extrañamente tranquilo. Fui a mi puesto de dulces, como hacía todos los sábados. Abrí a las 9 de la mañana, acomodé la mercancía, atendí a los clientes habituales. La señora que compraba chocolates para sus nietos. El joven que siempre pedía caramelos de menta. La pareja de ancianos que venía juntos cada semana por galletas de mantequilla. Nadie ahí sabía quién era yo realmente. Nadie sabía que la mujer que les vendía dulces con una sonrisa amable manejaba 120 millones de dólares. Y eso me gustaba. Esa era mi elección. Vivir con humildad no porque fuera pobre, sino porque el dinero no definía mi valor como persona. Pero Carlos no había aprendido esa lección. Para él, el dinero era todo. El éxito material era todo. Y estaba a punto de aprender que el dinero que creía suyo nunca le había pertenecido realmente. Cerré el puesto a las 5 de la tarde. Regresé a casa. Preparé una cena simple. Y esperé. Porque sabía que mañana, domingo, Carlos recibiría la notificación. Y el lunes, todo explotaría. El domingo amaneció frío y gris. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación diferente en el pecho. Anticipación. Nerviosismo. Y algo más profundo. Algo que no había sentido en años. Poder. Preparé mi café despacio, saboreando cada momento de esta calma antes de la tormenta. Sabía que en algún momento de la mañana, Carlos recibiría la notificación legal. Sabía que su mundo perfecto, construido sobre mentiras y arrogancia, comenzaría a desmoronarse. Y yo estaría aquí, en mi casa modesta, esperando. No tuve que esperar mucho. A las 11 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Carlos. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces antes de contestar. Cuando finalmente lo hice, su voz del otro lado era algo que nunca había escuchado antes. Pánico puro. Mamá. Mamá, necesito que vengas ahora mismo. Ahora. Es una emergencia. Me quedé en silencio por un momento, tomando otro sorbo de mi café. ¿Qué sucede, Carlos? No puedo explicarlo por teléfono. Tienes que venir. Por favor. Es sobre el negocio. Todo se está derrumbando. Los inversionistas se están retirando el dinero. 120 millones de dólares. Se van a llevar todo. Su voz se quebraba. Podía escuchar a Luisa de fondo, también gritando algo que no alcanzaba a distinguir. Había caos en esa casa. El caos que yo había iniciado con un simple correo electrónico. Cálmate,
Carlos, dije con una tranquilidad que contrastaba completamente con su histeria. Explícame bien qué está pasando. Llegó una notificación legal esta mañana. Dice que mis inversionistas principales están retirando toda su posición. $120 millones. Sin eso, no puedo operar. Los restaurantes están hipotecados con esos fondos. Los proveedores, los empleados, todo depende de esa inversión. Y se va mañana. Mañana, mamá. Hay una asamblea de emergencia convocada para las 10 de la mañana. Podía imaginármelo, caminando de un lado a otro en su mansión, con el papel legal temblando en sus manos, con ese mundo perfecto que había construido desintegrándose frente a sus ojos. ¿Y qué quieres que haga yo, Carlos? No entiendo cómo puedo ayudarte con algo así. No lo sé, pero eres mi madre. Necesito apoyo. Necesito que alguien esté aquí. Por favor, ven. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír. Ahora sí me necesitaba. Ahora sí era su madre. Ahora sí mi presencia importaba. No cuando me humilló frente a toda la familia. No cuando se burló de mi trabajo. No cuando me trató como basura. Solo ahora, cuando su mundo se estaba cayendo a pedazos. Iré, dije finalmente. Pero no puedo ir ahora. Tengo cosas que hacer. Llegaré más tarde. Mamá, por favor. Es urgente. Llegaré cuando pueda, Carlos. Respira. Cálmate. Ya veremos qué se puede hacer. Colgué antes de que pudiera seguir rogando. Me quedé sentada en mi cocina, sintiendo como algo cálido y poderoso se expandía en mi pecho. No era alegría por su sufrimiento. No era satisfacción cruel. Era simplemente justicia. El universo reequilibrándose. Las cosas volviendo a su lugar correcto. Esperé hasta las 3 de la tarde para ir a su casa. No porque tuviera algo que hacer, sino porque quería que sintiera la desesperación. Quería que entendiera lo que era necesitar a alguien y que ese alguien no corriera inmediatamente a ayudarte. Quería que probara un poco de su propia medicina. Cuando llegué a la mansión, la puerta estaba abierta. Entré y encontré un escenario de caos absoluto. Papeles esparcidos por toda la sala. Luisa sentada en el sofá con la cara entre las manos, llorando. Carlos caminando de un lado a otro como animal enjaulado, hablando por teléfono con alguien, su voz tensa y desesperada. Cuando me vio, cortó la llamada inmediatamente y corrió hacia mí. Mamá, gracias a Dios que viniste. Me tomó de los brazos, algo que no había hecho en años. Sus ojos estaban rojos, su cara pálida. El exitoso empresario había desaparecido. En su lugar había un hombre asustado, vulnerable, perdido. No sé qué hacer. He llamado a abogados, a contadores, a todos mis contactos. Nadie puede hacer nada. El retiro es legal. Los inversionistas tienen derecho a sacar su dinero cuando quieran según el contrato que firmé. Y se lo van a llevar todo. Mañana. En la asamblea de mañana. Me solté suavemente de su agarre y caminé hacia la sala, observando el desastre. Documentos legales, estados financieros, contratos. Todo estaba ahí, expuesto, mostrando la verdadera estructura de su imperio. Un imperio que sin esos $120 millones no podía sostenerse. ¿Quiénes son estos inversionistas?, pregunté, fingiendo ignorancia. Carlos se dejó caer en un sillón, pasándose las manos por el pelo. No lo sé. Nunca los conocí personalmente. Todo se manejó a través de una empresa de inversión llamada Fundación Patrimonio del Futuro. Firmé con ellos hace 5 años. Me dieron todo el capital que necesitaba para expandirme. Pero nunca supe quiénes eran realmente. Operan tras corporaciones. Todo muy legal pero muy anónimo. Fundación Patrimonio del Futuro. Mi fundación. Mi dinero. Mi poder que él nunca supo que existía. ¿Y por qué se retiran ahora?, pregunté. No lo sé, gritó Carlos, su compostura completamente destruida. La notificación solo dice que han decidido liquidar su posición. No dan razones. No ofrecen negociación. Simplemente se van. Y sin ese dinero, todo se cae. Los bancos van a ejecutar las hipotecas. Los proveedores van a cortar el crédito.
Voy a tener que cerrar restaurantes, despedir gente, tal vez perderlo todo. Luisa levantó la cabeza, su maquillaje corrido por las lágrimas. Teresa, tienes que ayudarnos. Por favor. Sé que tienes algunos ahorros. Sé que no es mucho, pero cualquier cosa ayudaría. Tal vez puedas pedir un préstamo, hipotecar tu casa. Algo. Carlos es tu hijo. No puedes dejarlo caer así. La audacia de esa mujer. Incluso en crisis, incluso desesperada, todavía me hablaba con ese tono condescendiente. Todavía asumía que yo era pobre, que lo poco que tuviera debía dárselo a ellos, que mi función en esta familia era sacrificarme eternamente. ¿Cuánto dinero necesitan?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Carlos se incorporó con un destello de esperanza en los ojos. Necesitaría al menos 50 millones para estabilizar la situación inmediatamente. Con eso podría negociar con los bancos, pagar deudas urgentes, mantener los restaurantes operando mientras busco nuevos inversionistas. Sé que no tienes eso, mamá. Pero si pudieras conseguir aunque sea 100.000, 200.000, algo, me ayudaría a demostrarle a los bancos que tengo respaldo familiar, que hay gente que cree en mí. 50 millones. Quería que yo, su pobre madre vendedora de dulces, buscara la forma de conseguir 50 millones de dólares para salvarlo. O al menos 200.000. El doble de lo que él me debía desde hacía 5 años y que nunca devolvió. Me senté en el sillón frente a él, crucé las manos sobre mi regazo, y lo miré directamente a los ojos. Carlos, antes de hablar de dinero, necesito preguntarte algo. Y quiero que seas honesto. Completamente honesto. Él asintió desesperadamente. Lo que sea, mamá. Lo que sea. ¿Recuerdas cuando abriste tu tercer restaurante? ¿Recuerdas que viniste a pedirme ayuda porque los bancos no te prestaban? ¿Recuerdas que te di $200.000 de mis ahorros? Carlos parpadeó, confundido por el cambio de tema. Sí, lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Y recuerdas que prometiste devolvérmelos en 2 años? Su cara se puso incómoda. Miró hacia Luisa, luego de vuelta a mí. Mamá, ese dinero fue hace 5 años. Y técnicamente no fue un préstamo, fue una ayuda familiar. Pensé que lo habías dado sin esperar nada a cambio. Eres mi madre. ¿Entonces el dinero que yo te di con el sacrificio de vender propiedades no cuenta? ¿No era un préstamo real? Solo era una donación obligatoria porque soy tu madre. Bueno, no es así. Es que las cosas fueron complicadas y... ¿Y anoche? Interrumpí, mi voz subiendo ligeramente. ¿Anoche cuando me humillaste frente a toda la familia? ¿Cuándo te burlaste de mi trabajo? ¿Cuando dijiste que mi puesto de dulces no era un emprendimiento real? ¿Cuándo todos se rieron de mí y tú lideraste esas risas? Eso también fue complicado. El silencio cayó sobre la sala como una piedra pesada. Carlos abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No había palabras. No había excusas. Solo la verdad desnuda de lo que había hecho. Luisa intentó intervenir. Teresa, estábamos tomando vino. Fue solo una broma. Carlos no quiso. No fue una broma, dije, cortante, mirándola directamente. Fue una humillación calculada. Fue crueldad. Fue desprecio. Y todos ustedes participaron. Me puse de pie, sintiendo como décadas de silencio, de tragarse el orgullo, de aceptar migajas, finalmente se convertían en algo más grande. En dignidad. En poder. En verdad. Carlos, durante toda tu vida te he apoyado. Trabajé 3 empleos para pagar tu universidad. Te di dinero cuando lo necesitabas. Te apoyé en silencio mientras construías tu negocio. Y nunca, ni una sola vez, pedí reconocimiento público. No necesitaba que me agradecieras frente a otros. Solo necesitaba respeto básico. Respeto como madre. Como persona. Como ser humano. Carlos se levantó del sillón, caminando hacia mí con las manos extendidas en un gesto de súplica. Mamá, tienes razón. Tienes toda la razón. Fui un idiota. Fui cruel. No debí decir esas cosas. Estaba presumiendo, tratando de impresionar a la familia, y me pasé de la raya. Lo siento. Lo siento mucho.
Pero ahora necesito tu ayuda. Necesito que me perdones y me ayudes. Por favor. Lo miré fijamente. Ese hombre de 43 años que se veía 10 años mayor en este momento, con ojeras profundas, con la desesperación marcada en cada línea de su rostro. Ese hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón para seguir adelante cuando su padre nos abandonó. Ese hombre que ahora me miraba como si yo fuera su única salvación. Y tal vez lo era. Pero no de la forma que él imaginaba. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carlos? Dije, mi voz tranquila pero firme. No es que me hayas humillado. No es que hayas olvidado todo lo que hice por ti. Es que construiste tu vida entera sobre una mentira. Te convenciste de que todo lo que tienes lo conseguiste solo. Que eres un self-made man. Que no le debes nada a nadie. Y esa mentira se convirtió en tu identidad. No es una mentira, mamá. Trabajé duro. Muy duro. Tú lo sabes. Trabajaste duro con el dinero de otros. Con mi dinero. Con el dinero de esos inversionistas misteriosos que nunca conociste. Pero te apropiaste del mérito completo. Y en el proceso, te convertiste en alguien que desprecia a los que considera inferiores. Te convertiste en tu padre. Esas últimas palabras lo golpearon como una bofetada. Carlos retrocedió físicamente, su cara palideciendo aún más. No digas eso. Yo no soy como él. Él nos abandonó. Yo nunca te abandonaría. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo de anoche? ¿Qué fue eso de burlarte de mí frente a todos? ¿De tratarme como si no valiera nada? Eso también es abandono, Carlos. Abandono emocional. Abandono del respeto. Abandono de todo lo que una relación entre madre e hijo debería ser. Luisa se levantó del sofá, secándose las lágrimas con rabia. Ya basta, Teresa. Entendemos que estés molesta. Carlos ya se disculpó. Pero esto no se trata de tus sentimientos heridos. Se trata de que el negocio de tu hijo está a punto de colapsar. Se trata de que vamos a perder todo. ¿Vas a ayudarnos o no? ¿O vas a quedarte ahí dando sermones mientras todo se derrumba? La miré con una calma que la hizo retroceder un paso. Esa mujer que siempre me había tratado como basura. Esa mujer que se paseaba con su Rolex de $40,000 y sus vestidos de diseñador. Esa mujer que nunca supo de dónde venía realmente el dinero que pagaba su estilo de vida lujoso. Luisa, hay algo que necesitas entender. Yo no estoy aquí para dar sermones. Estoy aquí para dar respuestas. Respuestas que tal vez no quieran escuchar, pero que necesitan. ¿Qué respuestas?, preguntó Carlos, confundido. Me acerqué a la mesa donde estaban todos los documentos esparcidos. Tomé uno de los papeles. Era la notificación legal de retiro de inversión. Leí en voz alta. Fundación Patrimonio del Futuro notifica oficialmente su intención de liquidar completamente su posición accionaria en Grupo Gastronómico Deluxe, equivalente al 51% de la empresa, con un valor de $120 millones. Dejé el papel sobre la mesa y los miré a ambos. ¿Alguna vez se preguntaron quién estaba detrás de esa fundación? ¿Quién había invertido $120 millones en tu negocio, Carlos? ¿Quién tenía tanta fe en tu visión empresarial? Carlos negó con la cabeza, su confusión creciendo. Nunca pude averiguarlo. Mis abogados intentaron investigar, pero todo era legal, todo era privado. Me dijeron que era un grupo de inversionistas extranjeros que querían mantener el anonimato. ¿Por qué? ¿Tú sabes algo? Respiré profundo. Este era el momento. El momento que había estado esperando desde ayer por la noche. El momento en que todo cambiaría para siempre. Sé todo, Carlos. Porque Fundación Patrimonio del Futuro no es un grupo de inversionistas extranjeros. Es mi fundación. Esos $120 millones son mi dinero. Y yo soy la accionista mayoritaria oculta de tu empresa. Siempre lo he sido. El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en el comedor. Tan denso que el aire mismo parecía haberse solidificado. Carlos me miraba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Luisa se había quedado congelada, con las lágrimas todavía brillando en sus mejillas. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Carlos finalmente.
Estoy diciendo que tu madre, la vendedora de dulces que no tiene un emprendimiento real, es la dueña del 51% de tu imperio de restaurantes. Estoy diciendo que cada expansión que hiciste, cada local que abriste, cada empleado que contrataste, fue posible gracias a mi dinero. No al tuyo. Mío. Eso es imposible, dijo Luisa, su voz quebrándose. Tú no tienes ese tipo de dinero. Vives en una casa pequeña. Tienes un puesto de dulces. Usas ropa vieja. No tienes. ¿No tengo qué? ¿Las apariencias correctas? ¿Los símbolos externos de riqueza que ustedes consideran necesarios? Tienes razón. No los tengo porque no los necesito. Mi valor no depende de lo que proyecto hacia afuera. Depende de lo que realmente tengo. Carlos se dejó caer de nuevo en el sillón, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. No puede ser. Tiene que haber un error. Tiene que. No hay error, Carlos. Mañana a las 10 de la mañana hay una asamblea de accionistas. Yo estaré ahí. Y por primera vez en 5 años, me presentaré no como una firma corporativa anónima, sino como Teresa Rivas. Tu madre. La accionista mayoritaria. La persona que realmente controla tu empresa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué escondiste que eras tú? Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Al principio, lo hice porque quería ayudarte sin que te sintieras inferior. Sin que sintieras que dependías de tu madre. Quería que tuvieras la confianza de construir algo grande. Pensé que cuando fuera el momento correcto, te lo revelaría y estaríamos más cerca. Trabajaríamos juntos. Serías mi socio, no solo mi hijo. ¿Y qué cambió?, preguntó, su voz apenas un susurro. Cambiaste tú. Te convertiste en alguien arrogante. Alguien que desprecia a los demás. Alguien que humilla a su propia madre porque cree que está por encima de ella. Y anoche, cuando te burlaste de mí frente a toda la familia, entendí que había cometido un error. No te ayudé. Te arruiné. Te di tanto poder sin responsabilidad que perdiste toda humildad, toda gratitud, todo respeto. Luisa comenzó a llorar de nuevo, pero ahora no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia. Esto es una venganza. Nos estás castigando por una estúpida broma. Vas a destruir todo lo que Carlos construyó por tu ego herido. Me volví hacia ella con una mirada que la hizo callar instantáneamente. No destruí nada, Luisa. Yo construí todo. Cada ladrillo de este imperio fue puesto con mi dinero. Y no estoy castigando a Carlos por una broma. Estoy enseñándole una lección que debió aprender hace años. El dinero no te hace mejor que nadie. El éxito no te da derecho a humillar a otros. Y el respeto no es opcional, es fundamental. Carlos tenía la cabeza entre las manos, su cuerpo temblando ligeramente. ¿Qué va a pasar mañana?, preguntó sin levantar la vista. ¿Vas a quitarme todo? ¿Vas a destruir mi vida? Mañana voy a retirar mi inversión. Los $120 millones que puse en tu negocio. Sin ese dinero, vas a tener que reestructurar completamente. Vas a tener que vender algunos restaurantes para pagar deudas. Vas a tener que reducir tu operación. Vas a tener que volver a empezar, pero esta vez con humildad. Esta vez sabiendo exactamente quién eres y que vales sin el respaldo que nunca supiste que tenías. Me vas a dejar con nada, dijo, su voz rota. No. Te voy a dejar con lo que realmente construiste tú solo. Con tu 30% de la empresa. Con tu talento real, sin la inflación artificial de mi dinero. Si realmente eres tan buen empresario como presumes, encontrarás la forma de levantarte. Pero esta vez lo harás con los pies en la tierra. Esta vez lo harás con respeto hacia los demás. Esta vez lo harás sabiendo que tu madre no es una vendedora de dulces fracasada, sino la mujer que te dio todo y que tú despreciaste. Me levanté, alisando mi falda. Era hora de irme. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El resto sucedería mañana, en la asamblea, frente a abogados y contadores y todos los que necesitaban ser testigos de esta verdad. Espera, dijo Carlos, levantándose tambaleante. Por favor, mamá. Tiene que haber otra forma. No hagas esto. Te lo ruego. Haré lo que sea.
Me disculparé públicamente. Les diré a todos la verdad sobre tu ayuda. Cambiaré. Seré mejor. Solo dame una oportunidad. Lo miré, viendo en sus ojos el miedo real, el terror de perderlo todo. Y una parte de mí, esa parte que siempre sería madre, sintió compasión. Pero la parte más fuerte, la parte que había madurado a través del dolor y la humillación, se mantuvo firme. Carlos, te he dado oportunidades durante 5 años. Cada vez que te comportabas con arrogancia, cada vez que olvidabas de dónde venías, cada vez que me tratabas como inferior, esa era una oportunidad para cambiar. Y no lo hiciste. Anoche fue la última gota. Ahora enfrentarás las consecuencias. Salí de la mansión dejando atrás los gritos desesperados de Carlos y los sollozos de Luisa. Cada paso que daba hacia mi auto se sentía más ligero, como si estuviera quitándome capas de peso que había cargado durante años. No miré atrás. No tenía que hacerlo. Lo que había dicho estaba dicho. Lo que había decidido estaba decidido. Esa noche dormí mejor que en años. Sin pesadillas. Sin dar vueltas en la cama. Solo un sueño profundo y reparador de alguien que finalmente había tomado control de su propia vida. El lunes amaneció claro y frío. Me desperté a las 6 de la mañana, me duché, y me vestí con cuidado. No con ropa lujosa, pero sí con ropa digna. Un traje sastre gris que había comprado años atrás y que guardaba para ocasiones especiales. Zapatos cómodos pero elegantes. Un collar simple de perlas que había sido de mi madre. Me miré al espejo y vi a la mujer que realmente era. No la vendedora de dulces humillada. No la madre ignorada. Sino Teresa Rivas, empresaria, inversionista, mujer de 68 años que había construido un patrimonio de $120 millones en silencio. Llegué a las oficinas corporativas de Grupo Gastronómico Deluxe a las 9:45, 15 minutos antes de la asamblea. El edificio era moderno, de cristal y acero, ubicado en la zona financiera de la ciudad. Nunca había estado ahí. Carlos nunca me había invitado a visitar sus oficinas centrales. Supongo que no encajaba con la imagen que quería proyectar. La recepcionista me miró con esa expresión educada pero distante que le dan a cualquier persona mayor que entra sin aparente razón de negocios. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a la asamblea de accionistas. Sala de juntas principal. Ella revisó su computadora, frunciendo el ceño. Su nombre. Teresa Rivas. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Me miró de nuevo, esta vez con sorpresa apenas disimulada. ¿Ustedes? No terminó la pregunta, pero ambas sabíamos que estaba preguntando. ¿Usted es la accionista mayoritaria misteriosa? Sí, soy yo. Me entregó un gafete de visitante con manos ligeramente temblorosas y me indicó el camino hacia los elevadores. Mientras subía al 10º piso, sentí como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. No era miedo. Era anticipación. Era el momento de la verdad. Las puertas del elevador se abrieron y me encontré frente a un pasillo elegante con paredes decoradas con fotografías de los restaurantes de Carlos. En cada una, él aparecía sonriendo, cortando cintas, sirviendo platos, posando con clientes importantes. El hombre que había construido un imperio. El hombre que no sabía que su madre lo había hecho posible. La sala de juntas estaba al final del pasillo. Puertas de madera maciza con manijas de acero. Respiré profundo y entré. La sala era grande, con una mesa larga de caoba rodeada de sillas de cuero. Ventanales enormes ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Ya había varias personas sentadas. Reconocí a algunos, el contador principal de Carlos, 2 abogados corporativos, y 3 personas que supuse eran los otros accionistas minoritarios. Y en la cabecera de la mesa estaba Carlos, pálido, con ojeras aún más profundas que ayer, usando un traje que probablemente costaba $5,000 pero que no lograba disimular su estado de colapso emocional. Todos voltearon a verme cuando entré. El silencio fue instantáneo y absoluto. Richard Morrison, mi asesor financiero, estaba de pie junto a la ventana. Me sonrió ligeramente, un gesto de apoyo silencioso, y se acercó para saludarme. Buenos días, Teresa. Todo está listo para proceder. Buenos días, Richard.
Carlos se levantó de su silla tan rápido que casi la tira. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Caminé lentamente hacia la mesa, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Tomé asiento en una de las sillas laterales, coloqué mi bolso en el suelo junto a mí, y finalmente miré a mi hijo. Estoy aquí porque soy accionista de esta empresa, Carlos. La accionista mayoritaria, para ser exactos. Tengo derecho a estar en esta asamblea. Uno de los abogados, un hombre de unos 50 años con lentes y expresión seria, se aclaró la garganta. Señora Rivas, necesito confirmar su identidad. Usted es la beneficiaria final de Fundación Patrimonio del Futuro. Así es. Y puede proporcionar documentación que lo certifique. Richard se acercó con una carpeta de cuero y la colocó frente al abogado. Aquí está toda la documentación legal. Certificados de propiedad, registros corporativos, documentos bancarios. Todo en orden y verificable. El abogado comenzó a revisar los papeles, sus ojos moviéndose rápidamente sobre cada documento. Los otros accionistas murmuraban entre ellos, claramente sorprendidos. Carlos permanecía de pie, inmóvil, como si estuviera presenciando su propia ejecución. Todo parece estar en orden, confirmó el abogado finalmente. La señora Teresa Rivas es efectivamente la propietaria del 51% de las acciones de Grupo Gastronómico Deluxe, a través de su fundación de inversión. Entonces procedamos, dije con calma. El abogado carraspeó y comenzó a leer la notificación oficial. Fundación Patrimonio del Futuro, representada por su beneficiaria Teresa Rivas, ha solicitado el retiro completo de su inversión en Grupo Gastronómico Deluxe. Esto incluye la liquidación de $120 millones en activos, correspondientes al 51% de la empresa. Según los términos del contrato de inversión firmado hace 5 años, la Fundación tiene el derecho legal de realizar este retiro con una notificación de 48 horas, periodo que ya ha transcurrido. ¿Hay alguna objeción legal a este proceso? Otro de los abogados, este más joven, se levantó. Señor presidente, dijo mirando a Carlos, necesito señalar que este retiro causará un colapso financiero inmediato. La empresa no tiene liquidez para cubrir $120 millones. Los activos están hipotecados, los flujos de caja están comprometidos con operaciones actuales. Este retiro forzará la venta de propiedades, el cierre de restaurantes y posiblemente la quiebra total de la empresa. Entiendo las consecuencias, respondí, y aún así procedo con el retiro. Carlos finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada y desesperada. Mamá, por favor, recapacita. No solo me estás destruyendo a mí. Hay 200 empleados que dependen de estos restaurantes. Hay familias. Hay gente que no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Vas a destruir sus vidas también. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad extendida abajo. Todas esas personas viviendo sus vidas, trabajando, luchando, sobreviviendo. Y sí, 200 de ellos trabajaban para mi hijo. 200 que perderían sus empleos si yo procedía con esto hasta el final. Esa era la parte difícil. La parte que me había quitado el sueño incluso en mi noche tranquila. Porque yo no era cruel. No quería destruir vidas inocentes. Solo quería enseñarle una lección a mi hijo. Me volví hacia Carlos. Tienes razón. Hay empleados inocentes. Hay gente que no merece sufrir por tu arrogancia. Por eso voy a hacer algo que tú nunca hiciste por mí. Voy a darte una opción. Vi cómo la esperanza brillaba en sus ojos por primera vez desde que había entrado a la sala. ¿Qué opción? Opción 1. Retiro mi inversión completa. $120 millones. Tu empresa colapsa. Vendes lo que puedas salvar. Despides a todos. Empiezas de cero, si es que puedes. Aprendes la lección de la forma más dura posible. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Y la opción 2? Preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Opción 2. Mantengo mi inversión. No retiro el dinero. Pero con condiciones. Condiciones no negociables. ¿Qué condiciones? Caminé de vuelta a la mesa y me senté, mirándolo directamente a los ojos. Primera condición, se hace pública mi identidad como accionista mayoritaria.
No más anonimato. Todos en esta empresa, desde los gerentes hasta los empleados de limpieza, sabrán que Teresa Rivas es la dueña real. Segunda condición. Tú te conviertes en director operativo, no en presidente. Yo asumo la presidencia oficial de la junta directiva. Tú manejas las operaciones diarias, pero las decisiones estratégicas finales pasan por mí. Tercera condición. Devuelves los $200,000 que te presté hace 5 años, con intereses. Cuarta condición. Reduces tu salario a la mitad y usas la diferencia para crear un fondo de emergencia para empleados. Quinta condición. Cada mes, durante la próxima reunión de junta directiva, vas a pararte frente a todos los gerentes y vas a contar la historia real de cómo construiste este imperio. La historia verdadera. Incluyendo mi inversión. Incluyendo tu arrogancia. Incluyendo cómo casi lo pierdes todo por falta de humildad. Carlos me miraba con los ojos muy abiertos, procesando cada palabra. Esas son las condiciones, continué. O aceptas todas, sin excepciones, o retiro el dinero ahora mismo y te dejo caer. Tienes 2 minutos para decidir. Eso es humillante, susurró. Exacto. Tan humillante como lo que tú me hiciste el día de Navidad. Tan humillante como 5 años de ignorar que yo era tu socia invisible. Tan humillante como tratar a tu madre como basura. Ahora sabes cómo se siente. Luisa entró corriendo a la sala en ese momento. Claramente había estado esperando afuera. Su cara estaba hinchada de tanto llorar, su ropa arrugada. Ya no era la mujer perfectamente arreglada de siempre. Carlos, acepta. Por favor, acepta. No podemos perder todo. Acepta lo que sea que te pida. Carlos la miró, luego me miró a mí, luego bajó la vista a sus manos temblorosas sobre la mesa. Sí acepto, dijo lentamente. ¿Prometes no retirar el dinero? ¿Prometes que seguiremos operando? Prometo mantener la inversión mientras tú cumplas las condiciones. Si fallas en alguna, si vuelves a tu arrogancia anterior, si me faltas el respeto de nuevo, retiro todo sin previo aviso. Esta es tu única oportunidad, Carlos. No habrá una tercera. Él cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, vi algo diferente ahí. No era arrepentimiento todavía. Tal vez no sería arrepentimiento nunca. Pero era aceptación. Era derrota. Era el entendimiento de que el poder había cambiado de manos. Acepto, dijo con voz ronca. Acepto todas las condiciones. Los meses que siguieron a esa asamblea fueron de transformación. No solo para Carlos, sino para toda la familia, para la empresa, y especialmente para mí. La noticia de que Teresa Rivas, la humilde vendedora de dulces, era en realidad la accionista mayoritaria con $120 millones invertidos se esparció como fuego. Primero dentro de la empresa, donde los empleados me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Luego en la familia, cuando Julieta me llamó llorando, disculpándose por cada comentario despectivo que había hecho. Diego y Catalina aparecieron en mi casa con flores, tartamudeando disculpas incómodas. A todos les dije lo mismo, no necesitaba disculpas dramáticas. Necesitaba respeto genuino. Y respeto se construye con acciones, no con palabras. Carlos cumplió cada una de las condiciones. Devolvió los $200,000 con intereses. Redujo su salario. Y cada mes, frente a toda la junta directiva y los gerentes principales, contaba la historia real. Al principio lo hacía con vergüenza visible, con la voz temblando, evitando mi mirada. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezó a entenderlo. Empezó a ver que aquella humillación no era castigo, sino enseñanza. Un día, 6 meses después de la asamblea, Carlos vino a mi casa. No a su mansión, sino a mi pequeña casa de 2 habitaciones. Tocó la puerta y cuando abrí, lo encontré parado ahí con las manos en los bolsillos, sin el traje de $5,000, solo con jeans y una camisa simple. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dejé entrar. Preparé café. Nos sentamos en mi pequeña sala, sin palabras por un momento largo. He estado pensando mucho, comenzó finalmente. Sobre todo lo que pasó. Sobre quién era yo. Sobre quién quiero ser. Lo escuché en silencio. Tenías razón, mamá. Me había convertido en alguien horrible. Alguien que valoraba el dinero por encima de las personas.
que medía mi éxito por cuanto podía presumir, que olvidé de dónde vine y quién me ayudó a llegar hasta ahí. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy aprendiendo. Es difícil. Es humillante a veces. Pero estoy aprendiendo que el verdadero éxito no es cuánto tienes, sino quién eres cuando nadie está mirando. Y que el respeto no se compra con dinero, se gana con integridad. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. No era victoria. Era esperanza. Esperanza de que mi hijo finalmente estaba encontrando el camino correcto. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto?, le dije. No fue la humillación pública. No fue que te burlaras de mi trabajo. Fue que olvidaste que yo soy tu madre. Que antes de ser inversionista, antes de ser empresaria, antes de ser cualquier cosa, soy la mujer que te dio la vida y que habría dado la suya por ti. Y ese vínculo, Carlos, ese vínculo sagrado entre madre e hijo, tú lo pisoteaste por presumir frente a gente que ni siquiera te importa realmente. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lágrimas reales, no lágrimas de desesperación por perder dinero, sino lágrimas de verdadero arrepentimiento. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Esta vez, las disculpas sonaban diferentes. Sonaban verdaderas. Pasó un año desde aquella Navidad. Los restaurantes de Carlos seguían operando, pero ahora con una filosofía diferente. Salarios justos para empleados. Programas de capacitación. Fondo de emergencia familiar. Y cada mes, sin falta, Carlos contaba la historia. Mi puesto de dulces seguía abierto 3 días a la semana. No porque lo necesitara financieramente, sino porque me gustaba. Me gustaba la simplicidad de ese trabajo. Me gustaba conectar con la gente. Me gustaba recordar que el dinero no define quién eres. Julieta ahora me visitaba regularmente, no para presumir o comparar, sino para conversar genuinamente. Diego había abandonado su idea de la cervecería y estaba trabajando humildemente en uno de los restaurantes de Carlos, aprendiendo el negocio desde abajo. Catalina había conseguido su propio trabajo y estaba ahorrando para sus viajes, sin depender de sus padres. Y yo, Teresa Rivas, seguía siendo la misma mujer de 68 años. Pero ahora todos sabían quién era realmente. No necesitaba demostrarlo. No necesitaba presumirlo. Simplemente era. La última vez que vi a Carlos, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ahora entiendo por qué papá se fue. No porque tú no fueras suficiente, sino porque él no lo era. No tenía tu fuerza. No tenía tu dignidad. No tenía tu capacidad de construir algo real sin perder tu humanidad en el proceso. Tenía razón. Yo había construido un imperio en silencio. Había criado a un hijo sola. Había sobrevivido humillaciones y seguido adelante. Y cuando fue necesario, había defendido mi dignidad con la única arma que importaba, la verdad. No sé si Carlos será siempre el hombre que debería ser. Pero ahora tiene la oportunidad de intentarlo. Y yo seguiré aquí, no como la madre invisible, sino como Teresa Rivas. Empresaria. Inversionista. Madre. Mujer que nunca más permitirá que nadie la subestime. Porque di todo. Y me trataron como basura. Pero ese día, en esa asamblea, dejé de tragarme el orgullo y recuperé mi poder. Y eso lo cambió todo.